ahí estamos grabando. Ya, yo me voy a bajar del video. Ahí estamos. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Bueno, la construcción de un proceso indagativo tiene que ver, digamos, en la construcción de un proceso indagativo nosotros tenemos que ir completando diversos momentos y diversas instancias que nos van a ir permitiendo ir, construyendo un proceso, digamos. En primer lugar, y el punto inicial de todo proceso indagativo es con la fase que se denomina de planteamiento, el planteamiento de una investigación, que considera la definición de las preguntas de investigación, el problema de investigación, los objetivos y el marco teórico. Esta fase es la fase de planificación inicial, en donde uno parte con la idea más o menos definiendo la idea de respecto de qué quiere investigar o en qué ámbito, en función de las cosas que hablamos el jueves, que tienen que ver con la educación. O sea, uno puede pensar aquí que quiere hacer una investigación respecto de la didáctica de la matemática, por ejemplo, o en algún tema en particular de la matemática, para como digamos, como enseñanza. O también uno puede querer hacer un proceso investigativo que se pregunte, por ejemplo, de qué manera las personas o los niños, las niñas, aprenden matemáticas. O también los elementos que están presentes y que pueden facilitar o no el aprendizaje de la matemática. Por ejemplo, yo estoy guiando un par de trabajos de titulación en donde el tema que se está indagando es de qué manera la matemática el aprendizaje de la matemática está afectada por un concepto que tiene que ver, que se denomina la ansiedad matemática, que es un tema que está estudiado, ¿no es cierto?, que existe. Entonces la pregunta de investigación ahí, o sea, el ámbito de la investigación ahí es los factores emocionales de los estudiantes al momento de enfrentarse al aprendizaje en matemáticas. Y en particular respecto de este concepto que se denomina la ansiedad matemática. Y ver ahí cómo es la acción de los profesores, de la familia, y qué sé yo, y ver cómo está influyendo todo eso. Eso es un ámbito de investigación. Otro ámbito puede ser, por ejemplo, eh, no sé, poner cómo puede ser un problema que esté vinculado a la enseñanza de alguna parte en particular de la matemática, que puede ser, porque como hablábamos la otra día, creo, este asunto de las nuevas bases curriculares y el cálculo. ¿Cómo entra el concepto de límite, por ejemplo? Uno puede decir, aquí, ¿cómo podemos hacer una herramienta, una guía o lo que sea metodológica para incorporar en la enseñanza de la matemática el concepto de límite? Entonces, ese puede ser un ámbito bien específico. O pueden ser cosas más grandes, más abiertas, como por ejemplo, lo que conversábamos el otro día, no sé, creo que era Sacha, que estaba interesado en este tema de cómo la condición socioeconómica va determinando el rendimiento o el aprendizaje en la matemática. En fin. Entonces uno parte con una serie de preguntas que van definiendo lo que queremos hacer para, digamos, en nuestro proceso de indagación. Luego de eso se define el problema de investigación propiamente tal. A partir de las preguntas, uno va formulando preguntas y va cayendo en la definición de un problema en particular, que puede ser el aprendizaje de la matemática en tiempos de pandemia, por ejemplo. Y a partir de eso se definen los objetivos y luego el marco teórico. Ahora, esto no necesariamente es una secuencia que va en una sola dirección. A ver, lo que quiero decir es que algunas veces lo primero que se hace es investigar, o sea, definimos el ámbito de lo que quiero hacer y hacemos una indagación teórica, una indagación leyendo o buscando investigaciones o informándonos, o sea, hacer algo así como una suerte de revisión bibliográfica previa para a partir de eso enfocarnos en el problema de la investigación. Y por lo tanto, en la construcción del marco teórico puede ser anterior a la definición del problema, eso es lo que quiero decir.
o por lo menos el esbozo del marco teórico. O también puede ser que uno primero define el problema y después define el marco teórico. Cualquiera de los dos caminos está bien, digamos. Lo importante es que tratar de hacer una definición de problema de investigación lo más certero posible. Entonces, estos 4 elementos que están acá, que insisto, no necesariamente tiene que ser, el orden que está acá no es un orden cronológico, sino que son 4 elementos que deben estar, que están presentes en este proceso de planteamiento del proceso investigativo. Después viene, una vez que tengo definida esta primera parte, viene la aplicación. Y aquí en la aplicación hay que hacer la definición metodológica. En la definición metodológica uno decide si va a ser va a ocupar instrumentos de metodología cuantitativa o metodología cualitativa o una combinación de ambos. Aquí se toma esa decisión. Y una vez que se toma la decisión del método, uno puede empezar a pensar en los instrumentos, ¿no? En qué instrumentos va a utilizar. Y por último también en este mismo ámbito de aplicación está lo que se denomina el trabajo de campo. Y el trabajo de campo no es otra cosa más que la toma de los datos. O sea, aquí en el trabajo de campo acá están los datos que yo voy a ver. Me salté de lámina. Entonces aquí en el trabajo de campo está la recogida de información, la recogida de las cosas, de los datos que voy a emplear para poder para sacar mis conclusiones. El trabajo de campo es aplicar entrevistas, aplicar encuestas, hacer observaciones participantes, hacer cosas etnográficas, hacer focus, hacer investigación documental, lo que sea, que se definan como las herramientas o digamos las técnicas de recogida de información para mi análisis. Y por último está el cierre. Y en el cierre está, por cierto, el análisis de todo lo que se recoge en el trabajo de campo y finalmente las conclusiones que tienen que estar referidas a los objetivos. Entonces, este más o menos es el panorama que se tiene que hacer o las etapas que se tienen que realizar en todo proceso de investigación. El planteamiento de la investigación, la aplicación y el cierre que tiene que ver con el análisis de la información y las conclusiones. Nosotros vamos a partir, por cierto, con la primera parte. Vamos a partir aquí, el planteamiento, que es nuestro primer tema. En el planteamiento están las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación normalmente surgen o pueden surgir como una lluvia de preguntas, muchas preguntas, varias preguntas, que me pueden dar paso a la definición de mi proceso indagativo. Pero siempre en todo proceso indagativo hay una pregunta que es una pregunta como principal. Y alrededor de ella se van juntando preguntas accesorias. Por ejemplo, la pregunta principal podría ser algo así como ¿de qué manera cuáles son los elementos que pueden facilitar el aprendizaje del concepto de límite en estudiantes de cuarto año medio? Ahí tenemos una pregunta principal. Los elementos que pueden facilitar el aprendizaje del concepto de límite de los estudiantes en cuarto medio. Y a partir de esa pregunta principal uno puede establecer preguntas que pueden ser preguntas accesorias, secundarias o satélites. Que uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿cuáles son los conocimientos previos? Lo voy a hacer acá mejor para que sea más clara la idea. Entonces, estábamos diciendo que tenemos una pregunta principal, ¿no es cierto? Pregunta principal. Acá, principal. Que yo estaba diciendo o sugiriendo que la pregunta principal fuera los elementos, ¿no es cierto?, que facilitan el aprendizaje del concepto de límite en estudiantes de cuarto medio. Entonces aquí yo tengo la gran pregunta de mi proceso de investigación. Entonces, a partir de esta gran pregunta, uno puede
podría inventar preguntas más pequeñas. ¿A alguien se le ocurre una pregunta que tenga que ver con esto? Vamos viendo a ver si me ayudan a hacer esto. A partir de esto, de los elementos que facilita, ¿qué preguntas se le ocurre a ustedes que podríamos incorporar acá? ¿O cómo lo podrían, cómo se le ocurre enfrentarlo? Vamos. ¿Alguna idea de pregunta aquí? Aquí tengo una pregunta principal. La letra me quedó horrible, pero aquí dice elementos que facilitan el aprendizaje de límite en estudiantes de cuarto medio. Si yo tengo esta pregunta principal, ¿qué preguntas secundarias podrían haber detrás de esto? Podría ser ¿Sí? si la didáctica es un elemento que facilita el aprendizaje. Elementos en la didáctica en general o alguna en particular. Claro, algo más específico, como es una pregunta secundaria, como ¿Sí? me lo imagino como ir dando opciones como preguntas secundarias. Puede ser, por ejemplo. Podríamos poner algo así como una metodología frontal, por ejemplo. Frontal. ¿Facilita el aprendizaje? O podríamos, y junto con esta podríamos poner otra más. La metodología, podríamos poner aquí la metodología basada en problemas. ¿Facilita el aprendizaje? Ahí tenemos dos elementos de didáctica que pueden ser dos preguntas distintas. ¿Qué otra pregunta más? Aparte de la didáctica, que aquí se podría poner. Podríamos ser, por ejemplo, conocimientos previos, por ejemplo. Yo para poder estudiar me metí en un lío aquí solito, sin que nadie me buscara. Pero para el concepto de límite, ¿qué conceptos debo tener previamente establecido? ¿Qué debo saber antes para poder meterme en el límite? ¿Qué necesito para el límite? ¿Intervalo? Eh, Ya, pues, profesores de matemáticas, ayúdenme. Me metí solo en esto. Estoy pensando en qué tipo de conocimientos previos. O lo podemos dejar así en general. Conocimientos previos. Conocimientos previos. ¿Cuáles son los conocimientos previos que se necesitan? Sucesiones. Ok. Podría ser sucesiones. Pero bueno, aquí podemos poner un conjunto de conocimientos previos. Eh, ¿Qué otra pregunta tiene que ver? El clima de aula, por ejemplo. ¿El clima de aula facilita el aprendizaje en el concepto de límite de cuarto medio? ¿Qué otra cosa podemos poner acá? El clima de aula, aquí, estoy pensando en tonteras, pues por eso el género, no creo que tenga que, porque esto es un electivo, supone que todos están por su propio interés, o sea, están motivados y motivadas. Bueno, no sé, no se me ocurre en este minuto qué otra pregunta más puede ser. Pero uno tiene que, a partir digamos, en esta primera parte, uno escoge una pregunta principal o grande y va tratando de descubrir distintos niveles de preguntas secundarias para poder ayudar a resolver el tema. Bueno, vamos a volver a la transparencia. Acá está. Entonces, a partir de todo de este entramado que uno trata de armar acá, uno se define lo que se denomina la pregunta principal, y la pregunta principal está muy amarrada o muy en sintonía con el problema de la investigación. Si nuestra pregunta principal es los factores que facilitan el aprendizaje del concepto de límite, entonces nuestro problema de investigación es el aprendizaje del concepto de límite. Y ahí sale el objetivo general. O sea, la pregunta principal nos ayuda a encontrar el problema de investigación o lo define, y a partir de la definición del problema de investigación y de la pregunta principal, podemos definir el objetivo general. Que el objetivo general en este caso podría ser algo así como no sé, describir
no es describir, esto es determinar cuáles son los factores que pueden facilitar o no el aprendizaje del concepto de límite en estudiantes de cuarto año medio. O sea, ahí es definir o determinar el verbo del objetivo. Vamos a hablar, vamos a hablar en una sesión en particular mucho sobre objetivos, porque esta parte de definir objetivos es fundamental para una buena decisión del tipo de investigación y de todo el proceso. Bueno, y las preguntas secundarias, ¿no es cierto?, me ayudan a definir los objetivos específicos. O sea, a través del conjunto de preguntas que no son la principal, yo puedo irlas perfilando de tal manera que voy construyendo lo que corresponde a un objetivo específico. Ahora, entre el objetivo general y el objetivo específico, por cierto que hay hay una diferencia. Lo voy a mencionar ahora pero después lo vamos a conversar como más en detalle. Pero para completar un poco esta idea, si yo tengo acá, eh, yo puedo definir, ahí, yo puedo definir a partir de mi pregunta principal, ¿no es cierto? Como dice ahí, el objetivo general. O sea, la pregunta principal me define el objetivo general. Y la pregunta es, ¿qué es un objetivo general? Un objetivo general me da cuenta del propósito grande de la investigación, el gran propósito que está agarrado con la pregunta de investigación, con la gran pregunta de investigación. El objetivo general lo que persigue es definir una acción, porque todos los objetivos están apuntando hacia una acción, que me ayude a responder o a resolver el propósito general de la investigación, la pregunta principal. O sea, aquí me refiero a todo el proceso investigativo en su conjunto. Ahora, para yo poder, digamos, para poder realizar esta acción, yo defino acciones intermedias. O sea, defino una acción 1, defino una acción 2 y defino una acción 3. Y cada una de estas acciones que están acá en el camino de la respuesta del propósito principal son objetivos específicos. O se pueden transformar o se deben expresar como objetivos específicos. Entonces, aquí tengo un objetivo específico 1, un objetivo específico 2 y un objetivo específico 3, que en su conjunto marcan como una ruta, ¿no? Marcan como una ruta de acciones, ¿no? Entonces, yo para un primer objetivo podría, por ejemplo, definir, siguiendo con este ejemplo del aprendizaje del límite, podría decir que voy a distinguir, ¿no es cierto? Voy a distinguir alternativas metodológicas para para la enseñanza del concepto de límite. Aquí yo podría incluso poner aquí, que es crear podemos crear ¿cómo se llama? Crear no, más que crear, podemos hacer más que vamos a hacer un diseño, diseñar un módulo de aprendizaje, ¿no? Para el concepto de límite. O sea, yo aquí eh, primero distingo alternativas metodológicas, después diseño un módulo de aprendizaje con el concepto de límite, incorporando lo que tengo acá, y en la tercera acción puede ser evaluar resultados. Evaluar los resultados. Entonces, aquí tengo una serie de acciones. Evaluar los resultados del módulo. Aquí. Entonces, yo aquí con los objetivos específicos defino primera acción, distinguir alternativas metodológicas. Esto es una parte del problema. Primero que es eso. Entonces yo digo, mire, yo puedo tener la alternativa metodológica A, la metodología B, la metodología C, qué sé yo.
A partir de esas distinciones yo escojo una. Entonces, a partir de eso, diseño un módulo. O sea, diseño un módulo de enseñanza del concepto del límite. Segundo objetivo específico. Y el tercer objetivo específico aquí, bueno, podría ser, aquí quizás me falta una etapa, que es aplicar el módulo que he diseñado. Entonces, aplico el módulo. Y el cuarto objetivo específico, acá puede ser evaluar los resultados después de aplicar el módulo. Entonces, de esta manera, yo a partir de los objetivos específicos o en la medida que voy haciendo y construyendo los objetivos específicos, voy generando una ruta de acción. O sea, voy definiendo las cosas que voy a hacer en mi proceso indagativo. O sea, primero distingo alternativa metodológica, después diseño un módulo, después aplico el módulo y después evalúo los resultados del módulo. Esto puede ser un proceso indagativo, porque además yo aquí en la evaluación del módulo yo voy a tratar de responder a la pregunta principal que tiene que ver con los factores que me pueden facilitar o no el aprendizaje de este concepto de límite. Entonces, estamos acá. Luego, entonces, lo que yo quería decir aquí es que de las preguntas secundarias, yo puedo ir construyendo este objetivo específico, entendiendo que los objetivos específicos son el camino que vamos a recorrer o que me van a marcar el camino que vamos a recorrer para cumplir con nuestro objetivo general. Ahora, en un esquema de guión de un proceso de investigación, nosotros tenemos que en todo proyecto de investigación deberían existir todas estas partes, todas estas etapas. Primero, la definición de un título, después preguntas de investigación y hipótesis, objetivos de investigación, definición de tipo y metodología de la investigación y finalmente el análisis y las conclusiones. Toda la primera parte, el título, las preguntas y los objetivos se refiere al proceso inicial, o sea, al proceso de diseño. Acá tenemos la aplicación y después tenemos el cierre. Aquí están todas las partes del guión de un proceso de investigación. En este guión, el título es importante en el sentido de que nos debe generar una primera aproximación a lo que vamos a realizar. Por eso es que se le asignan, digamos, todas estas propiedades con el objeto de que nos sirva en mostrar de qué se trata el proceso de investigación. Un buen título entonces tiene que además estar bien alineado con las preguntas, los objetivos y las conclusiones. Esta parte de acá es muy relevante. Todo proyecto de investigación tiene que estar muy bien alineado, es decir, tiene que ser un todo coherente. Y el todo coherente parte con el título, sigue con las preguntas, los objetivos y también las conclusiones. En un título además la idea es perfilar todo el proyecto. ¿En qué sentido? En que en el título debe estar contenido la idea central del estudio o el problema a investigar, el objeto de estudio, temporalidad si es que corresponde, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, vamos a hacer este estudio en el año 2014, por decir algo, o vamos a hacer un análisis entre el año 2010 y el año 2020, o puede ser que vamos a hacer una aplicación en el primer semestre del año 2022, etcétera, etcétera. O sea, se le puede dar una temporalidad. Y además tiene que diseñar la frontera del estudio. ¿Qué significa esto? Que la idea es que ojalá el título también me diga cuál es el alcance del estudio. Si es un estudio a nivel nacional, a nivel regional, a nivel comunal, a nivel local o a nivel de aula. Esto se refiere con la frontera, que tiene que ver un poco con el alcance. Por ejemplo, de títulos, aquí hay varios. Por ejemplo, acá tenemos uno. Estos son todos títulos reales, de investigaciones reales. Aquí dice, por ejemplo, percepción de docentes y directivos de educación media sobre el tiempo no lectivo en el proceso educativo del centro educacional
Paimbertino Carolina Yona de Cuevas de la comuna de Maipú, un estudio de caso. Entonces aquí nosotros podemos ver que el objeto del estudio es la percepción de los docentes y directivos respecto de un problema bien particular, el respecto del tiempo no lectivo. Entonces aquí podemos ver el proceso, digamos, podemos identificar el objetivo de estudio. Incluso aquí se puede proyectar o sospechar cuál es la pregunta de investigación, porque la pregunta de investigación aquí puede ser cuál es la percepción que tienen los docentes y los directivos respecto del tiempo no lectivo. El alcance del estudio, aquí también uno lo puede definir porque está referido este estudio a un colegio bien en particular, que es el Centro Educacional Paimbertino Carolina Yona de Cuevas de la comuna de Maipú. Y además lo reformula o lo refuerza con esto que es, con esta afirmación que es un estudio de caso. O sea, este estudio se refiere a un colegio en particular. Después tenemos otro título acá que dice sindicalización docente y su incidencia en el clima laboral y en los procesos educativos en centros educativos de dependencia municipal de la comuna de San Joaquín. Aquí uno de inmediato tiene el alcance, ¿no es cierto?, que es la comuna de San Joaquín, colegios de la comuna de San Joaquín, y aquí tenemos la vinculación de dos variables, que es la sindicalización docente conectada con dos variables como son la incidencia en el clima laboral y en los procesos. O sea, la pregunta aquí que se está haciendo en este título de acá es si hay una vinculación entre la sindicalización docente y el clima laboral y los procesos educativos en esta escuela. Entonces, ahí con el título uno se puede hacer una idea de cuál es el objeto de estudio. Y aquí el objeto de estudio es, digamos, es la, básicamente yo diría que es la vinculación entre el clima y los procesos educativos. Lo que pasa es que aquí hay dos situaciones distintas. Aquí es como que se hubieran dos objetos de estudio. Uno es el clima laboral y otro los procesos educativos, bajo la mirada o bajo la óptica o la lupa de la sindicalización docente. Hay dos objetos de estudio que uno puede identificar acá en este título. Otros más, por ejemplo, aquí dice el clima organizacional percibido por los profesores de esta escuela especial Charles de Gaulle en relación a las necesidades según la teoría de la motivación de Maslow, un estudio de caso. Entonces, acá el problema de investigación es cómo perciben los dos profesores de esta escuela la relación entre, digamos, cómo perciben el clima organizacional de esa escuela en relación a la teoría de motivación de Maslow. Ahí tenemos la pregunta de investigación. La pregunta es, ¿cómo perciben los profesores de la escuela, de esta escuela en particular, el clima de la escuela en relación con las teorías de Maslow? El alcance es un estudio de caso porque se refiere a lo que ocurre en esta escuela en particular. Y la pregunta de investigación aquí puede ser, por ejemplo, cómo los profesores de la escuela perciben su clima organizacional en relación con la teoría de Maslow. Bueno, acá tenemos la gestión directiva con relación a la participación docente y ejecución del proyecto educativo institucional del Colegio Particular Mater Dei de la comuna de Cerrillos. Aquí es la gestión directiva con relación a la participación docente y ejecución del proyecto directivo. Aquí lo que se está investigando es la gestión directiva. Este es el objeto de estudio, la gestión directiva. Y que involucra, por cierto, a los directivos de la escuela, al plano directivo. Ahora, el objeto de estudio es la gestión directiva con relación a dos aspectos, la participación docente y la ejecución del proyecto institucional. Ahí tenemos el objeto de estudio. Se refiere a un colegio en particular, ese es el alcance. Y la pregunta puede ser perfectamente algo así como de qué manera influye la relación, de qué manera influye la gestión directiva en la participación docente y en la ejecución del proyecto educativo. Esa podría ser una pregunta de investigación que uno puede sacar
de lo que está escrito acá en el título. Entonces, todos estos son títulos que a nosotros nos ayudan a hacernos una idea de qué va el proceso investigativo. Ahora, el planteamiento del problema, ¿no es cierto?, se determina a través de la definición del objeto de la investigación. Y según Ackoff, un problema cuando está correctamente planteado está parcialmente resuelto. O sea, en la medida que nosotros somos capaces de hacer un buen planteamiento de problema, nos ayuda a encontrar el final de la investigación. Porque en el planteamiento del problema uno puede sospechar cuáles son las respuestas. Lo que pasa es que incluso uno puede levantar hipótesis. Entonces, el buen planteamiento me ayuda a decir o a decidir cuándo el proceso está siendo o no siendo exitoso. Ahora, los criterios para plantear correctamente un problema según Kerlinger, van por lo menos estas tres vías. Expresar relaciones entre dos o más variables, que en el caso de los títulos, por ejemplo, me acuerdo la relación o la vinculación entre la gestión directiva, el clima y el clima laboral era, no me acuerdo, a ver, vamos a mirar para atrás, los elementos de acá. Era la gestión directiva, la participación y la ejecución del proyecto educativo. Ahí tenemos las variables. En este caso las variables son gestión directiva, participación docente y no, me volvió a olvidar la otra. Es la gestión directiva con la participación docente y el proyecto educativo, la ejecución del proyecto educativo. Aquí tenemos las variables, gestión directiva, participación docente y proyecto educativo. Acá las variables son clima organizacional, percibido por los profesores según la teoría de la motivación. Las variables aquí son clima organizacional y teoría de la motivación, bajo la teoría de Maslow, por ejemplo. Entonces, la idea que exprese vinculación entre variables y debe estar expresado claramente como una pregunta, el objeto de investigación, y debe implicar la posibilidad de su contrastación empírica. O sea, un objeto de investigación, un problema de investigación, por cierto, tiene que ser posible de responder, o si no la investigación no tiene ningún sentido. Yo podría preguntar, por ejemplo, hacer preguntas que pueden aparecer como absurdas. ¿Cómo aprenden los niños matemáticas en Singapur, por ejemplo? Pero yo no puedo responder a eso si es que no puedo hacer una investigación en Singapur. Entonces, la idea es que la pregunta de investigación sea una pregunta que tenga sentido de hacer y que además se pueda responder empíricamente. Entonces, y los elementos para plantear un problema son el objetivo de la investigación, las preguntas de la investigación y la justificación del estudio. Aquí en la justificación del estudio estamos hablando respecto de la relevancia, respecto de la razón por la cual este estudio hay que realizarlo. Algunas preguntas respecto de las preguntas de la investigación. Los objetivos deben expresar los objetivos se deben expresar como preguntas con el fin de orientar todo el trabajo metodológico. Y las preguntas además contienen de alguna manera contienen el problema de investigación, de tal manera que se hacen operacionales los objetivos. Por ejemplo, aquí hay una pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores que determinan la decisión del estudiante de estudiar pedagogía? Esta pregunta así expresada puede resultar un poco ambigua, vaga, amplia y no ayuda a definir el tipo de investigación. Aquí uno podría mejorar esta pregunta de investigación pensando en cuáles son los factores que determinan la decisión de estudiar pedagogía entre o en o para los estudiantes de primer año de las carreras de la Universidad de Santiago, por ejemplo, o para los estudiantes de Chile, o para los estudiantes de la Metropolitana, o para los estudiantes de la Universidad de Chile. Entonces, uno tiene que tratar de precisar allí
de la mejor forma posible la pregunta de investigación. O uno incluso puede decir, bueno, entre los factores tanto, ¿cuáles son los que mejor determinan la decisión de estudiar pedagogía? E incluso uno puede referirse a algún año en particular, ¿no es cierto? Los factores que determinaron en los estudiantes de pedagogía de la universidad tanto, en el año tanto, cuáles son los factores que determinaron la motivación del ingreso a estudiar pedagogía. O sea, uno puede ser más preciso o precisa con la definición de la pregunta. Por ejemplo, acá tenemos más preguntas que son más precisas. Aquí tenemos una pregunta bien precisa. ¿Es determinante la influencia familiar en directo en la decisión de estudiar pedagogía? Ahí tenemos una pregunta que es bien precisa, que me vincula variables, porque, por ejemplo, me vincula la influencia familiar y la decisión de estudiar pedagogía. Y la pregunta apunta a saber si existe una vinculación, si existe una relación evidente entre esos dos aspectos que podrían considerarse que son aspectos que pueden ser relevantes. Otra pregunta de investigación que puede ser que es más precisa y que puede ayudarnos. Por ejemplo, los estudiantes de pedagogía consideran su futuro estatus social al momento de decidir entrar a la carrera. O sea, con esta pregunta estamos siendo precisos y buscando también cuestiones bien concretas. Otra vez, aquí hay, ¿cómo se llama? Dos elementos que son variables. Uno es la decisión, ¿no es cierto? Esta es la decisión. Y el otro es el futuro estatus social. ¿Qué significa esto? En el fondo, lo que contiene esta pregunta es respecto de si los estudiantes consideran que van, digamos que es importante el ascenso social, si van a subir, si van a cambiar, si se van a mantener en su estatus al momento de decir la entrada a la carrera. Bueno, el estatus social puede ser medido por nivel socioeconómico, también puede ser medido por nivel de importancia. En el sentido de que, por ejemplo, un profesor en una comunidad chica es una autoridad, por ejemplo, por decir algo. Un profesor y también una profesora, por supuesto. Y aquí tenemos otro ejemplo de pregunta que está orientado a saber o determinar si el porcentaje, el puntaje, en vez de porcentaje que debería ser puntaje. El puntaje obtenido en la PSU determinó que los estudiantes escogieran la carrera de pedagogía. O sea, acá saber si el puntaje fue un factor o no determinante para estudiar pedagogía. Este se puede ver en varios sentidos. Por ejemplo, uno es que como no me alcanzó el puntaje, que yo lo vi muchas veces cuando yo era estudiante, en mi carrera, para los que no le alcanzaba el puntaje para estudiar ingeniería, se iban a estudiar pedagogía en física. O los que no le alcanzaba el estudiante para estudiar, no le alcanzaba el puntaje para estudiar biología, perdón, en medicina, se iban a estudiar pedagogía en biología, por ejemplo. O los que no le alcanzaba el puntaje para entrar a estudiar derecho, se iban a estudiar pedagogía en historia. Entonces la pregunta es, ¿es o no determinante de qué manera, cuánto impacta el puntaje obtenido en la prueba de selección para estudiantes que entran a estudiar la carrera de pedagogía? Y finalmente uno puede hacer una gran pregunta con todos estos elementos que diga algo así como lo que está ahí. ¿Cuál de los siguientes factores, influencia familiar, estatus social, futuro y puntaje obtenido en la PSU, fue más determinante en los estudiantes de la Universidad de Santiago, por ejemplo, al momento de elegir estudiar, al momento de estudiar pedagogía? Entonces, si ustedes se fijan ahí en nuestras preguntas de investigación, especialmente en la última, están presentes distintas variables, ¿no es cierto? Una variable es la decisión de estudiar pedagogía. Esa es la variable. Y sobre esa variable, que la podemos denominar variable dependiente, vemos las otras variables que son las variables que están influenciando la existencia de esta variable. Bueno, los objetivos de la investigación, entonces, ahora se deben expresar de manera clara y precisa. Por ejemplo, si lo que uno quiere investigar son los factores de la decisión de estudiar pedagogía,
pueden considerarse, o consideramos en las preguntas anteriores, si estas variables, como son determinantes familiares, la búsqueda de estatus social y el puntaje obtenido en la PSU, se tienen que considerar como de manera precisa en la construcción de los objetivos. O sea, yo me puedo preguntar, la pregunta grande aquí, ¿cuál es? ¿Cuáles son los factores que determinan o que más determinan la decisión de ingresar a estudiar pedagogía en estudiantes de primer año de la carrera de, vamos a poner, pedagogía en matemáticas de la Universidad de Santiago de Chile? Esa puede ser mi gran pregunta de investigación. Y yo puedo determinar preguntas asociadas. Por ejemplo, el determinante o las condiciones familiares o la familia, derechamente, ¿es o no un factor que influye en la decisión de estudiar pedagogía? Otra puede ser las aspiraciones de futuro, o digamos, una visión de futuro en términos personales, pensando en el estatus social, ¿es o no un factor que, o un factor que está presente a la hora de tomar la decisión de estudiar pedagogía? O también puede ser si el rendimiento en la prueba de selección universitaria es o no un factor que estuvo presente en los estudiantes para entrar a estudiar pedagogía en matemáticas. Pueden haber otros, por cierto. Puede ser el colegio de origen, por ejemplo. Si el colegio de origen es eso no es un factor que determina esto, pues, o, o no sé, pueden haber otros, o la ciudad de donde viene, o qué sé yo, cualquier cosa. Luego, entonces, sí, si estos son factores que vamos a considerar, tanto familiares, la búsqueda de estatus social o no, que, en el estudio, entonces uno lo puede formular como objetivo. Y uno puede decir, el primer objetivo puede ser determinar si la existencia de profesores en el núcleo familiar directo influye en la decisión de estudiar pedagogía. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo operacionalizada la pregunta. La pregunta aquí la pregunta era, ¿el núcleo familiar influye o no influye? Esa es la pregunta. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi investigación es determinar si la existencia de profesores en el núcleo familiar influye en la decisión o no. Entonces, si ustedes se fijan, ahí hago una vinculación entre la pregunta de investigación y el objetivo de investigación. Y este es un objetivo que puede ser un objetivo específico. Otro objetivo puede ser distinguir si la aspiración de estatus social influye o no en la decisión de estudiar pedagogía. Entonces aquí, nuevamente, transformo mi pregunta de investigación o, en un objetivo, ¿no? O sea, a partir de esa pregunta en particular de investigación, yo construyo. Y por último, también puedo decir, determinar si el puntaje obtenido en la PSU es o no un elemento al momento de que los estudiantes prefirieron entrar a estudiar pedagogía. O sea, aquí tengo las tres variables que yo había definido entre el diseño del problema, y las tres variables las convierto en tres objetivos. Y si ustedes se fijan, aquí hay un camino, aquí hay una acción. ¿Cuál es la primera acción? Es determinar si, si hay profesores o no en el núcleo familiar. Después tengo que distinguir cuál es la aspiración. Aquí en conjunto tengo que ver cómo operacionalizo esta acción. Y la tercera es determinar si el puntaje es un elemento o fue un elemento. Entonces, aquí yo voy haciendo el camino, o voy marcando, digamos, la manera, la fórmula para ir construyendo mi proceso indagativo. De tal manera que, ¿no es cierto?, acá está más bien condensado, ¿no es cierto? Tengo elementos que son variables, que pueden ser, en un caso, las determinantes familiares, la búsqueda de estatus social, y la otra variable, el puntaje obtenido en la PSU, y que se transforman en objetivos, ¿no? Aquí cada una de estas variables que yo he estado mirando y he estado tratando de definir como parte de mi estudio, las convierto o las vinculo con un objetivo de investigación. Y también, asimismo, con las preguntas. Acá tengo preguntas que partimos por esto.
Partimos por las preguntas. Entonces, cada una de estas preguntas se transforma en objetivo. La pregunta sobre las influencias familiares, la pregunta sobre el estatus social, la pregunta sobre el puntaje de la PSU. Y aquí hay una pregunta que es más grande que me dice los siguientes factores, cómo influyen. Y aquí ya la defino como un objetivo más grande. En este esquema, ¿no es cierto? Pues yo podría formular un meta objetivo que puede ser un objetivo principal, que puede ser perfectamente en la línea de estudiar estudiar las, eh, las motivaciones que tuvieron los estudiantes de la carrera, de primer año de la carrera de pedagogía en matemáticas, para tomar la decisión de ingresar en ella. Eso podría ser un objetivo más grande que englobe a todos y cada uno de estos objetivos que he estado pensando acá, o que yo le he estado mostrando. Entonces, en síntesis, la síntesis de esto es que yo, para poder hacer un proceso indagativo o en la construcción de un proceso indagativo, tengo varias etapas que cumplir. La primera de todas las etapas, ¿no es cierto?, tiene que ver con el proceso de definición y de diseño previo, el diseño, ¿no? Y en el diseño están las preguntas, fundamentalmente las preguntas y los objetivos, ¿no es cierto? Y en las preguntas yo voy encontrando las variables que van a formar parte de mi estudio, las cosas que voy a investigar y cómo las vinculo en la investigación. Y la idea es que las preguntas además alimenten a mis objetivos. Ahora, todo esto, por cierto, y las preguntas, en términos de cronológicos, aquí sí que hay un orden. Yo a partir de, o desde las preguntas, yo construyo los objetivos. Esto sí que es como, aquí hay un orden, ¿no es cierto? Preguntas y objetivos. Ahora, ¿cómo yo me formulo las preguntas? Aquí es lo que le decía adelante, pueden venir de una revisión bibliográfica de un marco teórico. O sea, el marco teórico me puede ayudar a construir preguntas de investigación. Pero antes de esto, de todas maneras, yo defino un ámbito, o sea, puedo definir un objeto de investigación. O sea, ¿qué voy a investigar? ¿Sobre qué voy a investigar? Entonces, a partir de la primera definición, yo aquí empiezo a formular preguntas. Y, si, no, si yo tengo el objeto de investigación, por ejemplo, si a mí me interesa mucho, por ejemplo, la neurociencia, ¿no es cierto? Yo puedo decir, mire, ¿sabe qué? Este es mi ámbito de educación, la neurociencia y la matemática, ¿no es cierto? O sea, me interesa el aprendizaje y la matemática. Aquí yo tengo un ámbito de investigación, neurociencia y la matemática. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Este tema el otro día lo escuché hablar por ahí, o leí una crónica, o qué sé yo, vi un video, lo que sea. Y uno puede decir, mira, ¿sabéis que encontré muy interesante el tema? Pero todavía no sé lo suficiente. Entonces yo puedo decir lo siguiente, voy a agarrar mi tema de neurociencia, neurociencia, y voy a hacer una revisión bibliográfica, ¿no? Voy a hacer una revisión bibliográfica, ¿no es cierto? Y aquí obviamente hay libros, ojalá actuales, ¿no es cierto? No me sirve un libro del año 1920, tiene que ser un libro lo más actual posible. Aquí puedo revisar papers y también investigaciones. Aquí importante es definir bien la calidad de todo este trabajo. Papers e investigaciones. Aquí la sugerencia siempre en esto son revistas indexadas. Y cuando se trata de libros, siempre buscar buenas editoriales. Por ejemplo, editoriales
que estén vinculadas con centros de estudio. Por ejemplo, la editorial de la Universidad de Santiago, la editorial de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la Universidad de la Frontera, o algún centro de estudio que tenga algún prestigio, como puede ser, por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos, o algo por el estilo. Entonces, si cuando yo quiero hacer esta revisión bibliográfica, tiene que ser una revisión bibliográfica adecuada. O sea, Wikipedia no sirve. Tengo que ir a cuestiones que tengan mayor rigurosidad científica. Entonces, ahí están las revistas indexadas o los centros de estudio. Entonces, yo a partir de esta revisión bibliográfica, como les decía, yo puedo desde aquí formular mis preguntas. Aquí yo puedo encontrar la formulación de mis preguntas, ¿no es cierto? Y cuando tengo formuladas mis preguntas, entonces voy a los objetivos. Aquí yo formulo objetivos. Y bueno, cuando tengo los objetivos, ya aquí estoy en condiciones de seguir avanzando. Todo esto, ¿no es cierto? La definición del objeto de investigación, la definición de las preguntas de investigación y la definición del objetivo es la parte inicial de un proceso indagativo y es lo que nos va a ocupar en esta primera etapa. Y por cierto que es muy relevante. Como dice Kerlinger, o Hackett, no me acuerdo, Hackett era, cuando uno tiene planteado el problema y lo tiene bien planteado, la mitad del problema está resuelto. ¿No es cierto? Uno puede comenzar a pensar o se facilita el tema de la investigación cuando yo tengo el problema bien perfilado, o sea, sé lo que busco. En el fondo es decir eso. Cuando uno dice que el problema está bien definido, en el fondo, hablándolo en chileno, es decir, yo sé lo que estoy buscando. Y eso es muy relevante a la hora de saber, de obtener la respuesta que uno anda buscando. Eso, ¿qué les parece? ¿Algún comentario? Han estado muy calladitos hoy día en particular. ¿Nada que decir? No tengo comentarios, profe. Ya. Y el resto, Rodrigo, Sebastián, No, profe, por mi parte no. O sea, ¿no? igual Sí, harto en lo que pensar, pero sí. no tengo. Cuando te refieres a que harto en que pensar de que, a ver, explícame un poco más esa frase. Bueno, al menos en mi caso, ¿Ya? a mí me cuesta pensar qué es lo que yo quiero, el problema que yo quiero buscar. ¿Ya? Entonces, igual para mí es denso pensar que, claro, si tengo que buscar un problema, tengo que pensar igual en varias preguntas, en varios pasos. No es cosa de ¿Ya? llegar y pensar en el tema. De hecho, cuando mostró uno de los ejemplos donde decía que esta pregunta no estaba especificada o que le Sí, faltaban detalles, para sí. mí era una pregunta normal. Dije, ya, esto es un buen ejemplo. Y dijo, no lo es. Para mí, ahí, Es que uno la va afinando. Pero puede ser una buena pregunta de inicio, ¿eh? No hay que descartarlo. O sea, yo a lo que me refería que para un trabajo que ya esté como bien afinado, esa pregunta no es suficiente, pero para partir un trabajo puede ser suficiente. Y después te vas dando cuenta que tenés que trabajarlo y la vas trabajando hasta que conseguís algo más, ¿cómo podríamos decir? Más pertinente, que se pueda hacer con más facilidad, ¿no? claro, Porque pero fíjate que Sebastián y para el resto, uno de los problemas que normalmente ocurren cuando uno está en un proceso de investigación es que se agranda, se va por los lados, es que abarcara mucho. Entonces, después no hay cómo cerrarlo. Entonces, uno tiene que ser como bien preciso, buscar un problema en particular, definirlo bien, perfilarlo, estudiarlo y cerrarlo.
porque si te abren mucho, después no tenés cómo cerrarlo. Eso pasa. Y de hecho, como experiencia personal, a mí me pasó. Cuando hice el magíster en educación, mi primer trabajo, mi primera definición de problema era un tema tan grande y me embarqué en él, y me embarqué y estudié, estuve como no sé cuánto tiempo, más de un año, 2 años, y no lo pude cerrar nunca, porque estaba mal pensado. Y ahí lamentablemente no tuve la guía adecuada para eso. Y después lo dejé y después de un par de años lo retomé, y ahí escogí un problema mucho más concreto y lo resolví rápidamente. Eh, y cuando hice el segundo magíster, ahí yo ya tenía el problema bien definido desde el comienzo y no me costó nada, porque lo tenía bien agarrado. O sea, cuando partí ese magíster, yo dije, esto es lo que quiero hacer cuando lo termine. Y así fue. Entonces, en ese sentido, o sea, puede ser un problema el no tenerlo bien definido. Y parte de la definición, por cierto, son las preguntas. ¿Qué dice el resto? Simón, ¿qué me dices tú? ¿Estás ahí o no estás ahí, Simón? Sí, aquí estoy. Ya. Sí, no, me pasaba lo mismo que decía Sebastián, que cuando yo vi la primera pregunta, de hecho hasta la estaba anotando así, buen ejemplo, y cuando dijo no, mal ejemplo, tachar. Se entiende se va entendiendo eso sí, la diferencia entre una mal pregunta y una buena pregunta. Ya, genial, ya. Chuta, me estoy sintiendo muy canalla por haberlos ilusionado y haberlos desilusionado al mismo tiempo. Fue tan bello mientras duró. Sí, pues. ¿Y qué dice el resto? Gabriela, ¿qué dices tú? ¿Algún comentario? Igual, profe, ¿Eh? como que siempre me ha costado el tema de las preguntas a mí, pero Siempre te con el gusta. tiempo, Sí, sí, ya. sí. Sí, la otra vez yo también estuve con usted, pero después me tuve que salir por No, temas sí, de la vida. sí, yo sé. Y claro, pues me costaba a mí el tema de las preguntas con las ver, como que las formulamos mal. Así Ya. que Pero bueno, esto de es, todas formas se van entendiendo. sí, pues una de estas cosas las va arreglando haciéndolas. Así que por eso vamos a hacer vamos a tener hartos momentos para hacer preguntas de investigación, y vamos a partir, yo creo que quizás el martes, el miércoles o el jueves, vamos a partir ya con una cosa más práctica, para irlas poniendo, y las vamos a tratar de hacer entre todos para que entre todos nos ayudemos. Bueno, yo creo que por hoy día está bueno.